Buenos días, gracias por venir a este cuarto día del aquelarre matemático. Recuerden que allá afuera está la exposición de fotos y pueden estar votando por ellas. El día de hoy iniciamos la sesión en la Sotero Prieto con Leonardo Martínez, con la charla titulada Caminos de colores y el diámetro de una gráfica especial. Leonardo se encuentra en la unidad de Juriquilla del Instituto de Matemáticas. Él estudia el doctorado con el profesor Montejano. Entonces, pues, adelante. Gracias, Mau. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy les voy a platicar acerca de este trabajo que se llama Caminos de colores y el diámetro de una gráfica especial. En realidad este trabajo no es un trabajo totalmente completo, es un trabajo que empecé a trabajar ahora que estuve en Montpellier en el verano. Estuve en Francia trabajando con Jorge Ramírez Alfonsín y me propuso un problema que está interesante, que se puede enunciar en términos muy sencillos con tableros, pero que detrás tiene una idea un poco más profunda, que es una conjetura acerca de matroides, cuando de matroides se llaman de base, ¿sale? Entonces, la historia empieza más o menos así. O sea, primero, tenemos que ver qué es una gráfica y estar acostumbrados a eso. Entonces voy a dar un breve repaso de qué era una gráfica, ¿vale? Nada más para acordarnos. Entonces nos interesa qué es una gráfica en el sentido combinatorio de qué es una gráfica. Entonces, cuando hablo acerca de una gráfica en esta charla, hablo de una estructura, vamos a llamarle G, que consiste de dos partes. Una son vértices y otras son aristas, ¿vale? Entonces esta G está definida por un cierto conjunto de vértices y un cierto conjunto de aristas, que le voy a llamar por edges en inglés. Y básicamente de lo que se trata es que los vértices son algunos elementos de un conjunto y las aristas son relaciones de 2 a 2, ¿vale? O sea, yo voy a poner una arista entre dos elementos y de alguna forma están relacionados. Entonces, por ejemplo, podría poner un vértice ahí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, para dibujar la gráfica y entenderla mejor. Esos son los vértices. Y luego pues puedo unir este con este, como cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, en cierto sentido, como que la gráfica guarda la información de ciertas parejas de esos elementos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las gráficas, pues claro, pueden ser entretenidas por sí mismas. Uno puede poner vértices y hacer las aristas que quieran, o las gráficas pueden venir de otro contexto. Las gráficas pueden venir, por ejemplo, de un contexto de redes sociales. A lo mejor ya me platicaron un poco de esto en pláticas anteriores de aquí de la aquelarre, ¿verdad? Pero las gráficas pueden venir, por ejemplo, de redes sociales. En el Facebook, si ponen un puntito por cada persona y le ponen una lista si son amigos, entonces pues tendrían como la gráfica de amigos de Facebook. Y este tipo de estructuras es bien difícil de estudiar. O sea, guardan muchísima información, ¿verdad? Porque nos dicen cómo está conectada como la comunidad de todos los usuarios de Facebook y nos dicen, digamos, cuáles son los grupos de amigos más grandes o cuál es, por ejemplo, no sé, un ciclo de personas, cómo puedo llegar yo de una persona a otra a través de personas conocidas. Entonces, en realidad esta gráfica es una gráfica enorme, es una gráfica así como de dimensiones inconmensurables, y este tipo de temas ha resultado de interés últimamente. Y bueno, las personas que analizan cosas de Big Data, estudian un poco acerca de esas cosas, ¿vale?
como que entender cómo son las gráficas muy grandes. Entonces ahí cuando uno ya tiene estructuras demasiado grandes, pues ya dejan de ser tan discretas, entonces uno puede empezar a pensar como en cosas topológicas de eso. Pero bueno, eso es como, digamos, hacia el lado de trabajar con gráficas muy grandes, en los cuales uno mete herramientas topológicas para entenderlas. Pero hay otra forma de entender a las gráficas o de trabajar con gráficas o con cosas de combinatoria en general, que es un poco más algebraica, que tiene que ver con matroides. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a platicar de eso, pero vamos a seguir nomás tantito con gráficas. Digamos, este del Facebook es un ejemplo, otro ejemplo de una gráfica. A ver, otra vez. O sea, para darles una gráfica les tengo que dar quiénes son los elementos, y cuál es la relación que me dice que están conectados, ¿sale? Entonces, por ejemplo, puedo encontrar una gráfica no de un ejemplo de la vida real, sino de un ejemplo que venga más como de, pues digamos, de los números reales o de algo un poco más matemático. Entonces, imagínense que por ahí tenemos la recta real y tomamos algunos intervalos. Los voy a pintar aquí arriba. Pero imagínense los que están ahí sobre la recta real. Algo así y luego algo así. Vamos a ponerlo así por aquí también. Entonces esos intervalos están todos en la recta real. Entonces a partir de esto yo también puedo hacer una gráfica. O sea, otra vez les tengo que decir quiénes son los vértices y quiénes son las aristas. Y los vértices van a ser justo los intervalos, ¿vale? Entonces vamos a tomar un vértice por cada intervalo. Entonces déjenme enumerarlos para que sepamos quién es quién. 2, 3, 4. Aquí como 1. Bueno, no sé. Aquí le puedo poner 2, aquí 3, aquí 4. Esos son los vértices. Y la relación que nos dice cuándo están conectados dos de ellos va a hacer que se intersecten como intervalos. Entonces ahora ya estamos jalando información de acá, ¿verdad? De los reales para saber cuándo pongo aquí una arista. Entonces aquí, pues, 1 está intersectado con todo el mundo, ¿verdad? Con 2, con 3, con 4. Entonces la arista con todo el mundo. 4 también está conectado con todo el mundo. Pero 2 y 3 no están conectados porque son intervalos ajenos. Entonces nos quedaría una gráfica así. Y entonces, así como el estudio de las gráficas en este caso nos permite encontrar cosas acerca de cómo está relacionado el grupo de personas entre sí, en este caso de acá, fijarse en la gráfica de intersección de intervalos nos puede decir cosas interesantes acerca de los intervalos. Entonces, bueno, eso es más o menos como ejemplos de dónde pueden salir gráficas, ¿va? Ahora, en esta plática me interesa un tipo de gráficas muy especial que vienen de caminos de colores, justo como dice el título, ¿va? Entonces voy a aplicarle aquí para que veamos un ejemplo, para que despierte la computadora. Ok, esa es la imagen siguiente, vamos atrás. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito yo para definir una gráfica de un par de caminos de colores? Voy a necesitar 3 parámetros, ¿sale? Los parámetros van a ser un entero n, un caminito superior y un caminito inferior. Y eso, bueno, ahorita fíjense nada más en la primera imagen. Ahí n es 6. Ese entero n que estamos eligiendo va a ser la longitud del tablero. Va a ser un tablero cuadrado de 6 por 6. Entonces, pues ya, primero elegimos un entero n, que ahí en ese ejemplo es 6. Ya que tenemos el tablero de 6 por 6, dentro de ese tablero voy a escoger un camino que va por arriba, ahí lo pinté de color azul, y un camino que va por abajo del azul, ¿sí? O sea, a lo que me refiero con por abajo es que no se vale como que se crucen de a de veras. No tienen que ir estrictamente por abajo. Por ejemplo, yo podría, voy a hacer un ejemplo un poco más pequeño, yo podría tener un tablero de 3 por 3 y el camino de arriba podría hacer algo así, digamos, venir de este lado, luego de este lado, luego así y luego así. Y luego el camino amarillo, pues tiene que ir abajo de ese. No necesariamente estrictamente abajo, pero sí abajo. O sea, no se vale que lo cruce. O sea, sí se vale que haga esto. O sea, que ahí como que pasen por el mismo segmento y ya después que se siga, digamos. ¿Va? Entonces, todavía seguimos poniendo ingredientes a la olla para sacar nuestra gráfica. Entonces, tenemos n, tenemos el camino superior y tenemos el camino inferior. Todavía no les he dicho quiénes son los vértices, ¿vale? Ahora sí ahí va quiénes son los vértices. Los vértices van a ser los caminos que pasan entre los dos. Los caminos que avancen de la esquina inferior, de la inferior izquierda a la esquina superior derecha y que queden entre esos dos. Pero no solo eso, sino que además su reflejado por la diagonal principal
reflejado por la diagonal principal, también quede por debajo, bueno, que quede también entre esos dos. Me está pasando eso a cada rato, ¿no? A ver, regresamos. Va. Entonces, por ejemplo, ese camino que pinté de morado queda entre los dos, queda por debajo del azul y por arriba del rojo. Y su reflejado, que lo pinté aquí en punteado, también pasa por arriba del azul, no, por abajo del azul y por arriba del rojo. ¿Vale? Entonces ese es un camino válido. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los vértices de mi gráfica? Van a ser todos esos posibles caminos. ¿Vale? Entonces, ahí están los vértices. Y apenas les acabo de decir quiénes son los vértices, pero todavía falta más, ¿verdad? Entonces, los vértices van a ser los caminos entre los dos, entre el superior y el inferior, que es su reflejado. También está entre ellos. Bueno, entonces esos son los vértices. Así como acá los intervalos eran los vértices y acá las personas eran los vértices, con estos dibujitos yo me estoy considerando unos ciertos vértices que ahora los puedo pintar por ahí, y para los cuales ahora tengo que dar una regla de cuando hay dos de ellos conectados, cuando sucede esto de aquí, ¿vale? Entonces, la regla va a ser la siguiente: para que un camino y otro estén conectados, de esos caminos que son especiales, les vamos a pedir que únicamente se diferencien en un renglón. Entonces, por ejemplo, fíjense en el camino de allá. Fíjense en el camino de acá. Ese de allá es un camino que su reflejado queda entre los dos y él también. Y este también, bueno, uno puede reflejarlo y ver que así sucede. Y si se dan cuenta, este camino va, o sea, en este renglón es igualito a este, ¿verdad? En este renglón también es igualito. Es igualito porque las líneas verticales están en las mismas posiciones. Entonces, ahora lo que tenemos que fijarnos es que únicamente se diferencian en un renglón. Entonces ahora si vamos al tercer renglón, en ese renglón sí son diferentes, porque aquí la línea vertical está en, digamos, hasta la cuarta raya. Pero acá la línea vertical está más para allá, ¿verdad? Está como hasta la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la sexta. Y después de eso las líneas verticales vuelven a estar en la misma posición. Aquí otra vez está en la sexta y aquí ya están hasta el final. Entonces esos dos caminos quedarían conectados. ¿Vale? Ahora, ¿por qué nos interesa fijarnos en esa gráfica? Imagínense que ya tomamos todos los posibles caminos, que su reflejado esté y que ellos también, y que nos fijamos en la gráfica que hacemos a través de esta operación. El hecho de que dos de estos estén conectados justo quiere decir que hay una operación que solo cambia un renglón y que nos permite llegar de uno a otro. Entonces, estudiar esta gráfica nos ayuda a entender como en cierto sentido qué tan conectados están en esos caminos con esa operación. Entonces, uno puede empezar a hacerse preguntas. ¿Será cierto que de cualquier camino que yo tenga de ese estilo puedo llegar a cualquier otro? O sea, como que puedo ir moviendo de uno en uno, de modo que pueda llegar al otro. Eso en la gráfica, lo que quería decir es, ¿será cierto que para cualquier vértice que yo agarre, para cualquiera dos vértices, hay un camino que me lleva de uno al otro? Entonces a lo mejor sea fácil ver que en efecto sí haya un camino, pero bueno, cada vez uno puede pedir más, ¿no? No solo se puede pedir que haya un camino, sino se puede pedir cuál es la menor longitud del camino. Es decir, cuál es el número de operaciones de este estilo, o sea, de cambiar lo que está contenido en un renglón que tenemos que realizar para que pueda llegar y transformar un camino en otro camino. ¿Sale? Entonces, de ahí salió una gráfica, de ahí salió una pregunta, y esa pregunta se estudia y es interesante por algunas cosas que ahorita les voy a contar. Resulta que este fue el problema que me planteó Jorge. Así está bien. Este problema me dijo, bueno, mira, inténtalo, vamos a ver cuál es el mínimo número de operaciones. La conjetura es que si tienes un tablero de n por n, no importa quién sea el camino superior y quién sea el camino inferior, siempre puedes llegar de un caminito a otro en n pasos. Esa era la conjetura, ¿sale? Entonces ya me puso el problema, lo intentamos y salió. O sea, resulta que se pudo resolver y pudimos mostrar que en efecto de un caminito a otro se llega en n pasos. Ahora, la historia es como un poco más grande que eso. Digamos, ese problema de los caminitos
que está aquí es parte de un problema un poco más general y tiene que ver con esta parte que les decía de matroides, ¿okay? Pues ahora lo que les voy a contar es un poco acerca de matroides. Ahorita nada más quédense con esta idea de que estamos definiendo una gráfica, ¿vale? Y que estamos intentando encontrar cuándo dos vértices están cercanos para que en el problema original nos diga cuándo podemos llegar de un camino a otro con poquitos pasos. Entonces, esta es la parte número 1 de la plática, la apartamos y ahora vamos a la parte número 2 que se llama matroides. Entonces vamos a poner aquí matroides. Resulta que este problema es un caso muy particular de un problema dentro de una cosa que se llama matroides. Solamente cuando uno habla de matroides suena como una cosa muy sofisticada y a veces es como difícil de entender realmente qué es un matroide. Entonces, o sea, no me voy a concentrar tanto en qué es profundamente un matroide, sino en cómo se trabaja con ellos, ¿vale? Y ya después pues pueden tomar un curso en la maestría o leer un libro y entender un poco más. La idea general es que un matroide refleja la idea de independencia. O sea, rescata toda la parte combinatoria que tiene que ver con independencia en el sentido lineal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una lista, imagínense que vivimos, no sé, en R, vamos a poner R4, por ejemplo, y tuviera una lista de vectores ahí en R4, B1, B2, B3, no sé, déjenme poner una cantidad finita, B11, por decir algo. Yo me puedo preguntar cuándo un subconjunto de ellos es linealmente independiente o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tomo 5, seguro que ya no son linealmente independientes porque vivo en R4. Si tomo 4, pues quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor el cuarto está en el generado de los otros 3 y entonces pues no son linealmente independientes, pero a veces hay 4 de ellos que sí son y 4 que no. Entonces, lo que me interesa es saber cuáles subconjuntos de estos vectores son linealmente independientes. Si por ahí está el vector que es el vector 0, digamos, vamos a ponerle gorrito, pues en realidad el vector 0 pues no es linealmente independiente, entonces ese conjunto que tiene nada más el vector 0 pues no sería un conjunto de los que nos interesan, pero a lo mejor el conjunto que tiene a B2 y a B7 sí, este es linealmente independiente, y a lo mejor el que tiene a B3, a B5 y a B8 también, por decir algo, ¿no? Ahora, de estos, de los subconjuntos de vectores de aquí, que son vectores en R4, lo máximo que podemos tener linealmente independientes son 4. Entonces esos son interesantes, ¿verdad? Porque por álgebra lineal sabemos que si tenemos la máxima cantidad de vectores linealmente independientes, entonces esos a la vez forman una base del espacio. Sí. Entonces, imagínense que, no sé, voy a poner B1, B2, B3, B4, que es linealmente independiente. Entonces, cuando sucede eso, esto en el sentido de álgebra lineal se le llama una base. Es una base. ¿Sí? Y las bases son especiales en álgebra lineal porque generan todo el espacio, pero también son especiales en un sentido combinatorio y eso es lo que se va a rescatar ahorita, ¿sale? Entonces, fíjense, o sea, ahorita ya no me va a interesar tanto que vivo en R4, sino me va a interesar si tengo dos bases, ¿qué puedo hacer con respecto a ellas? Y eso es como la idea combinatoria que se quiere rescatar. Entonces, imagínense que de B1 a B4 es base, B1, B2, B3, B4, B4, y que tenemos otra base, no sé, W1, W2, W3, W4, donde los Ws son P's quizás cambiados. Ok, entonces, yo digo que pasa lo siguiente. Si aquí yo tengo un elemento, imagínense que esta base se llama A y esta se llama B. Entonces, si aquí yo tengo un elemento que no está en B, imagínense que B1 no está en B, o sea, las dos son bases del espacio vectorial que vienen de acá. Entonces, si yo tengo un elemento que no está en B, lo que yo puedo hacer es tachar a alguien de B, no a alguien arbitrario, pero puedo elegir cuidadosamente a alguien de B por tachar, poner B1 y que esto vuelva a ser una base. Y esa es justo la idea combinatoria que queremos recuperar, ¿sale? Bueno, esto o sea, no es trivial, hay que hacer las cuentitas de cómo se hace, pero justo lo que me gustaría recuperar es esta esencia de poder sustituir o sea, si tenemos dos bases y un elemento que no está en una, como que puedo quitar a alguien y meter, y entonces eso es lo que vamos a entender como un matroide, ¿no?
Entonces lo voy a poner por acá. Es un matroide M consiste, vamos a ponerle así M la tribollada, de un conjunto, digamos aquí, y una familia de sus conjuntos de aquí, que combinatoriamente van a jugar el papel que aquí están jugando las bases, de tal forma que si, digamos, A pertenece a esta chunche, B pertenece a esta chunche y A pertenece a menos B, entonces existen B en B menos A si quieren, tal fin. A ver, a B le quito un B, le quito B, y de 1 a. Digamos, esa es como la parte axiomática, falta un poquito más de detalles, pero otra vez no me quiero meter demasiado en los detalles. Lo único que me interesa es esta idea de que si hay alguien en esta base que no está en esta base, sí puedo quitar a alguien acá para poder poner esto. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues ya, o sea, hay muchos ejemplos de matroides, unos matroides que vienen de aquí de álgebra lineal, hay matroides que vienen de gráficas, hay matroides que vienen de otros contextos. Pero, o sea, si nos damos cuenta, este tipo de cosas de poder quitar un elemento y poner otro, es básicamente la misma idea que tenemos con los tableros, en el sentido de, pues como si yo tengo un camino, puedo cambiarlo en una columna y pasarme a otro camino. ¿Sí? O sea, como que más o menos por ahí va la analogía. Aquí la operación es quitar un elemento y meter otro, allá la operación es de un renglón cambiar dónde está la barrita vertical. Y de hecho, no es coincidencia, en realidad esa cosa que les dibujé es un matroide. Uno puede darse cuenta que satisface esto de acá y los otros axiomas que tengan que satisfacer. O sea, más concretamente podemos probar lo siguiente, que si tenemos nuestro tablero, voy a hacerlo, digamos, de 4x4, y voy a trazar un camino superior, un camino inferior, acá. Entonces, con las reglas que les di con los dibujitos, de aquí sale un matroide. ¿De dónde voy a sacar el matroide? Bueno, pues este de acá es un tablero de 4x4. Entonces el matroide va a salir con un conjunto base de 4 elementos. ¿Sí? Bueno, con 8 elementos. ¿Qué es el doble? 4, 5, 6, 7, 8. Pero yo les tengo que decir quiénes son las bases. En álgebra lineal ya sabemos quiénes son las bases. Pero ahora yo les tengo que dar una cosa que sean las bases, de modo que se satisfaga esto de acá. Entonces yo les tengo que dar algunos subconjuntos de X, de modo que cumplan esto de acá. Y entonces justo la forma en la que se hace esto es, bueno, nos fijamos en uno de estos caminos que quedan por el medio. Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Cualquier camino que vaya de la esquina inferior izquierda a la superior derecha y que vaya solamente hacia arriba y hacia la derecha, tiene exactamente 8 pasos que dar. O sea, de aquí para acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Son 8. No importa cómo lo haga. Si van por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Básicamente porque hay que dar 4 para acá y 4 para arriba. Y nada más la cosa es cómo los ordenamos para que quede aquí en medio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde voy a sacar los elementos
las bases del matroide, pues para cada camino me voy a fijar en qué momento subió. Entonces, por ejemplo, cuento, y hago 1, en 1 subí, luego le hago 2, 3, 4, 4 subí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 6 y 7 también subí, y en 8 ya no. Entonces, esta es una base, ¿sí? Una base de este otro. ¿Cómo me encuentro otra base? Pues dibujo otro camino, ¿verdad? Entonces puedo hacer, por ejemplo, voy a hacer así como, no sé, arrugado. Misma idea, o sea, ¿cómo le hago para saber qué base determina eso? O sea, qué subconjunto de X me interesa, pues me fijo en cuándo sube. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 6, 7. Entonces uno se pone a hacer la lista de todos. O sea, para cada camino se pone a hacer la lista de cuándo sube. Y esos son un montón de subconjuntos de X, pero esos van a ser todos de Y. Bueno, vale. Más o menos lo que hace uno cuando cambia algo en un renglón, nada más, es cambiar un elemento de la base. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, imagínense, tomemos este que ya hay, de 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6. Va. Y ese caminito que hicimos, solo cámbienlo en un renglón, pero de modo que se sigan cumpliendo las reglas. Entonces, imagínense que, no sé, lo cambiamos en este renglón, y ahora este, en vez de estar aquí, lo movemos, pues, ¿qué? Como para acá. ¿Va? ¿Les parece? Entonces, este caminito que está dibujado en blanco sólido, lo voy a hacer casi igualito, solo que aquí me voy a ir por la parte chuequita y luego ya lo camino por el blanco sólido. De modo que únicamente varió en este renglón. ¿Vale? Entonces ahora fíjense cómo queda. ¿Cuándo es cuando subimos? En el 1, en el 2, y luego 3, 4, y acuérdense que seguimos por el blanco sólido aquí, va 5, tampoco hemos subido, en el 6 y en el 7. Y entonces, si se fijan, la diferencia del camino sólido, que es el que hicimos primero, y la diferencia del camino en donde cambiamos esta fila de aquí, nada más es un número, ¿verdad? Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 4. Entonces, en realidad, la pregunta de pasar de un camino a otro, moviéndoles solo un renglón, es una pregunta de cómo hacer cambios de bases, uno por uno, en un matroide en general. ¿Sale? Bueno, a ver, entonces déjenme platicarles un poco la idea, bueno, lo que sigue. Sale. Entonces, como que ya vimos por qué este es más o menos, ¿no? O sea, estas cosas son complicadas, pero ya vimos más o menos por qué. Porque el problema de los tableros es un ejemplo del problema de los matroides. Bueno, resulta que aquí en matroides hay una conjetura más general que la de tableros. ¿Sale? Entonces, vamos a platicar un poquito más de cosas. Imagínense que tenemos un matroide, otra vez. Piénsalo como una nube extraña que satisface unos axiomas. Y que ahí tenemos dos bases, B1 y B2. B1 y B2. Entonces, diremos que B1 y B2 son vecinos. Vamos a definir una gráfica finalmente. Entonces vamos a fijarnos en dos bases y vamos a decir que son vecinos si se diferencian en exactamente un elemento. Entonces, lo que estamos haciendo es, otra vez, como generalizar la gráfica que teníamos en tableros, pero ahora en el contexto más general de matroides. ¿Por qué? O sea, aquí cuando cambiábamos una cosa en un renglón, pues aquí equivalía a cambiar un elemento, ¿verdad?, de la base. Aquí cambió por 2. Pero eso lo podemos hacer aunque nuestro matroide no venga de aquí. Podemos tomarnos solo un matroide arbitrario que no necesariamente venga de tableros. Y podemos definir exactamente lo mismo. O sea, diremos que B1 y B2 son vecinos
si se diferencian exactamente en un elemento. Bueno, entonces, tomemos la gráfica. Gen de, bueno, donde los vértices son las bases y hay arista entre dos bases y son vecinos. Entonces ahora ya estamos como hablando de, como que ya pusimos complicación sobre complicación, pero o sea, resumiendo un poco las cosas, definimos una estructura en general que se llama matroide, es una cosa combinatoria que tiene que ver con álgebra lineal. Esta se puede definir en términos de base. De acuerdo con uno de los axiomas de matroides, una base la puedo conectar con otra. O sea, si hay un elemento que no está, entonces puedo hacerle como así. Bueno, como que el elemento lo puedo pasar para allá. ¿Vale? Entonces esto eso lo que nos va a decir es que la gráfica sale conexa. Pero bueno, ya tenemos ese axioma y de ahí construimos una cierta gráfica. Y entonces ahora lo que nos interesa es estudiar esa gráfica para entender qué tan conectadas están las bases de un matroide. ¿Sí? Más o menos. Así como en el Facebook nos interesa qué tan cerca podemos encontrar a una persona, bueno, o sea, cuál es la cadena más corta de amigos que une a una persona con otra. En este caso es algo muy similar, simplemente tenemos dos bases y nos interesa cuál es la cadena más corta de operaciones permitidas que nos permite llegar de una base a otra. Bueno, esto fue así como para matroides en general y de aquí definimos la gráfica G. Esa gráfica G se llama la gráfica de bases. Entonces, si el matroide era M, a esa le ponemos G de M. Bueno, como curiosidad y para contarles un poco de dónde sale el problema de los tableros, resulta que esta gráfica de bases es muy amigable, así cuando el matroide es un matroide en general. O sea, esa gráfica de bases se conoce bien. Esta gráfica de bases, por ejemplo, lo que uno puede preguntarse es si de veras puedo llegar de una base a otra cualquiera, cambiando elementos solo de uno en uno, y la respuesta es que sí. Entonces, resulta, por ejemplo, en matroides las bases también tienen la misma cantidad de elementos todas. O sea, cualquier elemento que sea base, aquí, va a tener 4. En este caso muy específico es claro, porque subimos exactamente en 4 ocasiones. Pero en general, si tenemos un matroide, todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. Y a eso se le conoce como el rango de matroide. Entonces, rango de M es igual a sí. Cuando estabas haciendo los caminos, ¿siempre vamos a subir nada más? Ajá, subir o ir a la derecha. No se vale como regresar. Sale. Bueno, entonces, si tenemos un matroide, una de estas estructuras abstractas, resulta que las bases tienen todas la misma cantidad de elementos. Y a esa cantidad le llamamos el rango del matroide. Y resulta precisamente que si tenemos la gráfica de este matroide, o sea, por ahí tenemos que M, puedo llegar de cualquier vértice a cualquier otro a lo más rango de pasos. Bueno, ahora, a ver. Esta es una cosa curiosa y es interesante. O sea, la gráfica de bases de un matroide, cualquier vértice puede llegar a cualquier otro como la cantidad de elementos que tienen las bases. Dato curioso. Pero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Otra vez, para meterse en ejemplos, uno no tiene que hacer ejemplos tan complicados. Nada más imagínense que por ahí teníamos un matroide M que estaba definido en el conjunto 1, 2, 8. Puede ser el del tablero si quieren.
Imagínense que de casualidad nos sale que 1, 2, 3, 5 y 4, 6, 7, 8 son bases. O sea que por alguna razón esas son bases. Ahora, entonces, el axioma este de aquí, vamos a jugar un poquito con este ejemplo para entender. O sea, el axioma este de aquí lo que nos permite es ir poniendo elementos de acá a acá. Más o menos. Imagínense que yo quiero pasar de aquí a aquí poniendo elementos de uno en uno. Entonces, por ejemplo, el 1 no está aquí. ¿Sí? Entonces, el axioma de matroides, el axioma de bases, nos permite justo tachar a alguien aquí y poner al 1. Entonces, vamos a hacer la grafiquita. Entonces, si aquí estaba el 1, 2, 3, 5 y el que me permitió tachar fue el 4. Entonces ahora aquí voy a tener, digamos, 4, 6, 7, 8 unido con este de acá, con el 1, 6, 7, 8. O sea, como que ahí vamos entendiendo un poco mejor cómo es esto de las gráficas de bases. Estos dos, esta es base por el axioma de matroide. Y estas están conectadas por la definición de cuándo están conectadas. Entonces ahora imagínense que queremos completar el caminito hasta acá. Pues ahora hay que aplicarle el axioma de bases a este con este. Imagínense que queremos acercarnos más a este de acá. Pues ahora nos fijamos que el 2 está aquí, pero el 2 no está acá. Entonces el axioma nos permite tachar al link acá y meter el 2. Pues ahora podemos irnos acá al 1, 2, 6, 8. Y así podemos seguirles. Digo, ahí taché el 7 porque se me ocurrió, pero a lo mejor el que se tenía que tachar el 8. ¿Quién sabe? Entonces ahora este es base y entonces pues ya nos vamos acercando, ¿verdad? Ahora el 3 está y el 5 no. Imagínense que puedo tachar al 8 para meter al 3. Entonces me daría 1, 2, 3, 6. Entonces están conectados, conectados y conectados. Porque estos dos, pues ya nada más me falta cambiar un elemento, ¿verdad? Entonces, bueno, como que más o menos esa es la idea detrás de la demostración de porquería de veras. Si aquí tengo 4 elementos, puedo llegar de uno a otro en 1, 2, 3, 4, 4, ¿no? O sea, como que los voy cambiando de uno en uno. Es más o menos la idea. Pero ahora imagínense que complicamos tantito más la cosa. Y ahora sí ya ve el problema en general de matroides, que es el que todavía es pregunta bien, ¿va? Más o menos van las ideas aquí. Sale. Entonces ahí va, pregunta abierta de matroides. Imagínense que me interesan los matroides, donde hay una base, que su complemento también sea base. Por ejemplo, en ese ejemplo de M, 1, 2, 8. En este ejemplo de acá, imagínense que sabemos que, no sé, 1, 3, 5, 8, y 2, 4, 6, 7 son bases. Entonces esa es la única hipótesis nueva que vamos a requerir. A estos matroides les llamamos matroides de bloque, ¿sí? Entonces, definición, pequeña definición nada más. Un matroide M que es de bloque si existe una base tal que el complemento también es base. Bueno, vamos a jugar por aquí. Bueno, entonces si existe alguien que su complemento es base, podemos fijarnos en todos aquellos que su complemento también, en todas las bases que su complemento sea base. Entonces, ahora definiremos una nueva gráfica. Definiremos una nueva gráfica. La de bases cobases. ¿Sí? Y esa se llama G, M, M'. Entonces, como hay una, pues esa cosa
Los vértices de la gráfica de bases cobases van a ser aquellos subconjuntos, aquellas bases que su complemento también sea base. Entonces van a estar por ahí, quién sabe quién. Entonces digamos, por ahí va a estar este monito que puse, el 1, 3, 5, 8. Y va a haber otro monito por ahí que es el 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Entonces me fijo en todas aquellas, puede haber varias. Y la regla de unir es exactamente la misma que la regla de unir en la gráfica de bases. O sea, voy a conectar una con otra si se diferencian en exactamente un elemento. Entonces, por ejemplo, a esta le podría tocar que estuviera conectada con esa, porque en vez de tener 3 tenía 4. 1, 3, 4, perdón, en vez de 1, 4, 5, 8. ¿Sí? Y ahora sabemos un poquito más, ¿verdad? Como este es uno de los vértices de la gráfica, también está su complemento. Por definición, entonces por ahí, quién sabe dónde, lo voy a poner por acá. Está el 2, 3, 7, 8. 2, 3. Sí, gracias. 2, 3. Ajá, ok, el complemento es este, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos una nueva gráfica, que en realidad, o sea, sí es una nueva en cierto sentido, pero la podemos pensar como una subgráfica, bueno, para los que han visto gráficas, lo podemos pensar como una subgráfica de la gráfica de bases. Simplemente nos fijamos en aquellos vértices que su complemento también sea base. Muy bien, entonces ahí está, o sea, ahí viene la pregunta. Si nosotros tenemos una gráfica cualquiera, por ejemplo esta, y sabemos cuál es la máxima distancia entre dos vértices, por ejemplo aquí la máxima distancia entre dos vértices es 2. ¿Por qué? Porque con 2 basta para ir de cualquiera a otro. Por ejemplo, entre este y este, pues podría irme por acá, pero me conviene irme por acá. Bueno, si nos fijamos en la máxima distancia y quitamos un vértice, a veces la máxima distancia sube y a veces la máxima distancia baja. ¿Por qué? Porque puede ser que ese vértice nos estuviera apoyando para que algunos vértices estuvieran mejor conectados. O pudiera ser que ese vértice fuera de los que estaban muy lejos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a hacer dos pequeños ejemplos, muy pequeños. A ver, fíjense en esa gráfica, es así nada más un gusanito. Aquí la máxima distancia entre dos vértices, la máxima distancia posible, desde aquí a acá, y es una distancia de 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ahora, si quito este vértice, tengo una subgráfica, es esta. Y aquí la máxima distancia es de 3. Entonces aquí quitar un vértice nos ayudó a que bajara la máxima distancia. Le voy a llamar diámetro a la máxima distancia. Entonces aquí nos ayudó a que bajara el diámetro. ¿Vale? Pero también puede haber ocasiones en las cuales tenemos una gráfica donde un vértice es muy útil para conectarse con otros. Entonces aquí se puede llegar de cualquiera a cualquier otro en a lo más 2 pasos. ¿Sí? O bien te quedas cerquita, entonces vas al lado y ya estás. O bien te queda lejos, pero pasas por el medio y ya estás. Entonces aquí el diámetro de esta de acá es 2, el diámetro de esta es 4, el diámetro de esta es 3. Pero aquí, ¿qué pasa si nos tomamos la subgráfica en la que quitamos el vértice del medio? Pues nada más nos queda como así, ¿no? Le quitamos el vértice del medio y todo lo que conecta. Bueno, no sé si puse la misma cantidad de vértices, pero ahora ya quedan unos que quedan muy lejos, como a distancia 3. Entonces, o sea, con estas ideas uno ya dice, entonces sí va a ser una pregunta interesante lo siguiente. O sea, yo conozco muy bien la gráfica de bases, la GM, y sé que su diámetro es el rango. Pero la gráfica de bases cobases, podría que su diámetro fuera más grande o más chiquito, quién sabe. Entonces el problema abierto es conjetura. En una red de bloques, A GMM prima es con esta B, el diámetro
Entonces, esto vuelve la pregunta muy interesante. Aunque se conozca muy bien la gráfica de bases y cobases ni siquiera se sabe si es conexa en general. Entonces, ¿a qué se refiere esa pregunta? Yo no sé si puedo ir de una base a cualquier otra, pasando únicamente por bases cuyo complemento sea base. Eso es lo que quiere decir esta parte de la conjetura. Y la parte B es pues una versión más fuerte de la conjetura. En la parte B, lo que nos está diciendo es que puedo llegar de cualquiera a otra, pero no solo eso, sino que además puedo llegar de cualquiera a otra en el rango del matroide o menos pasos. ¿Vale? Bueno, ya nada más para terminar, les voy a contar un poco acerca de... Bueno, espero más o menos haberles transmitido como esta idea. O sea, como... Bueno, sí, ahorita al final hago comentarios para terminar, pero quiero contarles un poco el estado de la conjetura, y eso sí lo tengo por acá. A ver si no se apagó. Sí, ya te van a saber mi contraseña. 3 letras. Entonces ahí está. Más o menos. Entonces esta es la GMM chunche que les hablaba. Son 3 conjeturas. Bueno, hay una parte C que es un poquito más fuerte. El estado de la conjetura es el siguiente. Hay un tipo de matroides especiales que se llaman matroides gráficos, que vienen justo como de gráficas en este sentido. Bueno, hay que dar una definición más explícita, pero no importa ahorita. Pues hay una cierta familia de matroides con los cuales siempre es muy fácil trabajar, que son los matroides gráficos. Y para los matroides gráficos, que además son de bloque, o sea que son candidatos a entrar en esa conjetura, ya se sabe todo. La conjetura 1 la aprobó Farber, ahorita no tengo los años. La conjetura 2 la aprobó Cajitani y esta la aprobó Cordovil, pero más o menos imagínense que son como de los años 60, 70, más o menos. Luego están los matroides que son los Lattice Path Matrix, ¿sí? Esos, Farber ya había aprobado la conjetura 1, que son conexos, pero este problema que resolvimos allá, Jorge Ramírez Alfonsín y yo, prueba que el diámetro y el radio es cero. Entonces son esos dos de ahí. Y luego hay otros matroides que son transversales, para los cuales Farber también probó que la gráfica era convexa, pero nadie sabe más allá de eso. O sea, esos matroides ya son una familia choncha, una familia grande, que son fáciles de estudiar, pero que para esta conjetura como que no saben cómo hacerle. O bueno, no sabemos todavía cómo hacerle. Pero se ve que trabajándole, o sea, si uno, no sé, va a un taller de verano, lo trabaja en su tesis de licenciatura, seguro sale algo interesante. Entonces, bueno, eso no se sabe. Y en general para los block matrix no se sabe nada. O sea, ni siquiera se sabe si la gráfica es conexa y cosas así. Entonces ese es el estado de la conjetura. A lo mejor les extrañe que haya pedido que mis caminos, cuando los reflejo, también quedan entre los caminos, pero tiene que ver con esto. O sea, el hecho de que yo refleje un caminito en el tablero tiene que ver con que me tome el complemento y que también pase por en medio de los caminos. Entonces, por eso el problema de los tableros es un caso particular y está estudiado en ese ejemplo de allá. Bueno, entonces esto es más o menos lo que les quería contar. Como reflexión, pues esto, o sea, a lo mejor uno piensa en combinatoria y solo piensa que lo único que va a haber es gráficas, ¿no? Aquí sí hay gráficas, pero hay otras estructuras detrás. Aquí hay matroides, aquí hay otras cosas como de conteo, aquí hay como cosas un poco más sofisticadas, ¿no? O sea, quizás la escuela matemática de combinatoria en México sí ha pecado un poco en el sentido de que es demasiado grafiquera y no ha utilizado otro tipo de herramientas, pero ya eso va cambiando poco a poco. Ya hay gente que hace matroides, ya hay gente que le está metiendo topología, los politoperos que están por allá atrás politopeando. Bueno, ahí les preguntan luego. Entonces, bueno, este es un problema que les quería contar. Se puede entrar a él con tableritos, se puede trabajar. Entonces, si les interesa, si quieren saber más o si quieren hacer alguna tesis, pues no sé, pregúntenme y a lo mejor podemos encontrar algo. Bueno, a cualquiera de los que vienen a la Aquelarre, yo creo que es la idea, ¿no? Motivarlos a seguir trabajando en matemáticas. Y bueno, pues muchas gracias al comité organizador por esta labor enorme. Es impresionante que hayan arreglado todo, incluso después de lo del paro y así. Pues, bueno, sería todo por mi parte y muchas gracias.
No sé. No sé. Ale. Los números. Ah, ya. Ok. Sí están. Los manos santas. Mano Santa para la FIFA. Vamos a hacer, bueno, creo que, ¿cómo estaba? A ver, vamos a regalar. ¿Qué tenemos que regalar? Una libreta. A mí me dijeron que iba a regalar una libreta, una taza y una USB. Bueno, Sale la libreta. sale la libreta primero. La USB es con pregunta, ¿eh? Y tiene que ver con ese dibujo, así que vayan pensando qué les podría preguntar de ese dibujo. 44, libreta. Los números están atrás de su asiento. No. 4. No hay. 14. No, tampoco. ¿Ya se saben su número? Se sigue. 51. 22. Vale, va la. ¿Qué sigue? La pregunta. ¿Para qué? ¿Para la taza o para la taza? Para la taza. ¿La pregunta o la pregunta? Yo digo que la. Vale, para la taza la pregunta. Bueno, para la taza la pregunta. Pues ahí va la pregunta. Aquí hay un camino que queda entre esos dos caminos. ¿Sale? Entonces hay que poner cómo se vería ese en numeritos, del 1 al 6. Y cómo se vería su complemento. ¿Quién dice? A ver. 1, 4, 5 y 2, 3, 6. A ver qué dice el. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Va. Y ese de ahí, él y su complemento se quedan entre los dos. Bien. ¿Es correcto? Es correcto. Tu respuesta es correcta. Sigue sacando. Va.